han puesto en mi boca palabras que no dije. El representante de la Secretaría de Derechos Humanos expresó en su alegato que yo había reivindicado la guerra de los 70. Eso es falso. En ningún momento yo reivindiqué la guerra. Yo dije que hubo una guerra, y eso es muy distinto. Y fundamenté que hubo una guerra a partir de los dichos de los propios comandantes de los ejércitos guerrilleros marxistas y por los comunicados y partes de guerra de las distintas organizaciones terroristas que operaban en el país. Yo he denotado en todas las querellas un intenso deseo de venganza. Su interés es condenar, lograr condenas con o sin pruebas. En última instancia, ellos no firman, tanto para los querellantes como para las organizaciones que representan. Las condenas son tomadas como un éxito. Esto se ha visto en muchos juicios, incluso han festejado en algunos casos con festivales de rock, como ya está ocurriendo acá en esta jurisdicción. Yo me pregunto si esos actos representan el respeto a los muertos que tuvimos en esa época. Entro al último punto. Voy a refutar brevemente algunos alegatos. Yo he notado que han tratado de tergiversar la historia. Cabe aclarar que lo han hecho con fundamentos desde mi punto de vista muy pobres, con muy poca inteligencia, y yo me atrevería a decir hasta burdamente. En primer término, el representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos inició su alegato con una reseña histórica, demostrando con sus dichos que tiene una visión distorsionada de la historia de las instituciones de la nación. Criticó al coronel Ramón Falcón, habló de la mínima operatividad de la guerrilla en 1976, habló de la Escuela de las Américas, de la doctrina francesa. Todas frases hechas. Además, todas cosas de las que seguramente debe saber muy poco. Y todas frases hechas que yo ya las había escuchado o leído en las querellas, en otros juicios, en otras jurisdicciones. Quiere decir que lo que están haciendo es copiar. También se pudo observar que mientras él hablaba, se dirigía más al público que al tribunal. Estaba buscando quizás un aplauso fácil, pero lo que no expuso fueron pruebas. Me ha responsabilizado de los hechos por ser oficial de inteligencia. El problema es que el abogado Goñi no sabe lo que es un oficial de inteligencia, ni para qué se lo prepara, ni cuáles son sus actividades. Y yo creo haberlo explicado claramente en esta sala. Me refiero a cuáles eran las actividades de inteligencia el 20 de diciembre de 2013 y el 20 de febrero de 2014. Por lo tanto, o no me entendió o no me escuchó. Posteriormente hizo mención a reglamentos antisubversivos, cosa que yo también la aclaré y fundamenté en este lugar. Posteriormente habló sobre secuencia o cadena de mandos y sobre sistema de trabajo. Lo que dijo no se ajusta en lo más mínimo a la realidad. Es una suposición del señor. Pero llegó a tal punto de sus suposiciones que en un momento de su relato, refiriéndose a la detención o seguimiento de una persona, dijo: pudo haber sido Di Pasquale
el que iba en un micro de pasajeros que circulaba entre Cipolletti y Barra del Medio. ¿Cómo puede decir eso? ¿Qué pruebas tiene? Esto no es un concurso de suposiciones, según yo lo tengo entendido. Más adelante habló respecto a un testigo de apellido Domínguez, que yo no lo vi acá entre los testigos, y expresó que los únicos que trabajaban en el exterior eran un señor Florenza y un señor Ferreira. Veamos, eran dos empleados del más bajo escalafón en el destacamento de inteligencia 182. Yo expliqué que se dedicaban a leer y recortar artículos. Estas personas no habían hecho cursos de especialización, tenían un escaso nivel, no conocían de táctica y menos aún de orden de batalla. Solo el abogado Goñi puede creer que una unidad de inteligencia creada el 6 de mayo de 1943 fundamentaba su trabajo en exterior en dos empleados de un nivel inferior. Esto es un desconcepto absoluto. Quiere decir que en esta extensa jurisdicción, donde tenía que operar la Brigada de Infantería de Montaña 6, la inteligencia la hacían dos empleados civiles. La Brigada de Infantería de Montaña 6 contaba orgánicamente con el Regimiento de Infantería de Montaña de Cobunco, con el Regimiento de Infantería de Montaña de Las Lajas, con el Regimiento de Infantería de Montaña de Junín de los Andes, con el Regimiento de Caballería de San Martín de los Andes, con el Regimiento de Artillería de Junín de los Andes, el Regimiento de Artillería de Zapala, el Batallón Logístico de Zapala, la Compañía de Ingenieros de Neuquén, el Batallón de Ingenieros 182 que estaba en apoyo, la Compañía de Comunicaciones que tenía asiento en esta ciudad, más las unidades que estaban previstas agregadas, unidades orgánicas como la Brigada 10 y la Brigada 5, por ejemplo, el Regimiento 7 de La Plata y el Regimiento Mecanizado 3 de La Tablada, más las unidades de movilización. Todos estos efectivos iban a operar en base a la inteligencia de dos personas, alrededor de 10.000 hombres, casi una división. Si esto fuera así, sería muy poco serio. Por lo tanto, lo expuesto por Goñi no tiene ningún tipo de sustento. Yo le sugiero que para hablar de estos temas hay que conocer. Más adelante habló de la comunidad informativa. Yo expliqué acá el tema de la comunidad informativa y posteriormente dijo que no había presentado pruebas sobre mis dichos. Ya lo aclaré. Traigan y lean el plan de campaña. Pero además, habló de juicios que yo tenía en otra jurisdicción. Lo que no sabe es que se cometen tantos errores que acá me están juzgando por el año 76 y 77, y a 1.200 kilómetros de acá me están juzgando por los hechos del año 77. Tendrán que ponerse de acuerdo dónde estuve. Y de eso es testigo la secretaria Domínguez y el abogado defensor cuando yo se lo expliqué por videoconferencia al presidente del PAS de La Plata, al doctor Rosanqui. Tampoco ahorró en hablar de burgueses, capitalistas y demás, discurso que yo por la edad que tengo lo conozco claramente. A mí realmente me alarmó que una institución como la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos esté representada por una persona improvisada en los temas que se tratan. Muy rápidamente voy a hablar ahora del CEPROP, representada por las dos señoras.
Creo que fueron exposiciones absolutamente ideológicas. Me parecieron más discursos políticos que exposiciones técnicas. Me pareció escuchar a militantes del 70, por supuesto con un nivel más bajo. Hablaron de cuestiones que nada tienen que ver con este juicio. No solo con este juicio, sino tampoco con la época en que se desarrollaron los hechos. Reivindicaron el rosariazo, el cordobazo, las jornadas revolucionarias del 2001, yo estaba retirado hace mucho tiempo. Criticaron la política de derechos humanos del gobierno, criticaron a la justicia, criticaron los juicios anteriores. No presentaron pruebas, pidieron prisión perpetua para todos. No es necesario aclarar que mi pensamiento con respecto al de las dos señoras está absolutamente enfrentado. Ellas, por su ideología, prácticamente declaran que no darán cuartel al enemigo, expresiones propias en aquella época del PRTR. Con sus exposiciones queda absolutamente claro que seguimos en una confrontación ideológica. Me sería muy fácil a mí refutar cada uno de sus dichos. No creo que sea necesario. Considero que están 50 años atrasadas. De cualquier manera, creo que proceden en forma coherente. Me animaría casi a felicitarlas. No especulan. Todo lo que tiene uniforme lo atacan sin piedad. Me parece que pretenden defender lo indefendible. Sus ideas políticas ya no tienen vigencia en ninguna parte del mundo. Muy brevemente paso a lo que escuché del representante de la Secretaría de Derechos Humanos, el abogado Medrano. Se dedicó fundamentalmente a criticar mis declaraciones. Su discurso también fue de neto corte ideológico. Habló sobre una serie de dichos de coimputados que la defensa oficial se encargó de desvirtuar. Dijo que yo reivindicaba la guerra, cosa que ya la aclaré. No es así. Y eso va a quedar claro cuando le haga alguna aclaración al alegato de los fiscales. Se dedicó a injuriarme, a ofenderme, a agredirme. Ya lo había hecho antes en algunos medios de comunicación social. Creo que su actitud fue producto de su inoperancia para exponer pruebas concretas. Y paso al alegato de los fiscales. En primer término hizo uso de la palabra el fiscal García. La exposición del fiscal García fue una mezcla de discurso ideológico e incoherencias. Todas las pruebas que presentó yo ya las había aclarado perfectamente y las había fundamentado. Y si las quería dar vuelta, tendría que haber atacado mis fundamentos y no repetir nuevamente las pruebas. Tengo aclarado todo lo que dijo, pero creo que no tiene ninguna validez que yo lo repita y lo refute en esta oportunidad. Pero creo que ha cometido un hecho que para mí tiene gravedad. Yo en una oportunidad dije que había hecho declaraciones ante los medios sobre mi persona que creía que las tendría que haber hecho frente al tribunal. Eso fue el 18 de octubre, publicadas el 19 de octubre en el diario Río Negro. Recuerdo que uno de los integrantes del tribunal me dijo que no tenían la obligación de leer los diarios. Pero ahora,
y esto es lo que me molesta, aparte lo desconocía, no tenía claro el tema, son declaraciones que aparecen en el diario Río Negro el viernes 28 de marzo del 2014. Y más allá que ustedes no tengan la obligación de leer los diarios, les pido que me permitan leer un párrafo. Esto está en página 6 del mencionado diario. Primero se queja porque dice que el presidente lo hizo poner nervioso. Si a él el presidente lo hizo poner nervioso, imagínense a mí. Y en el último párrafo dice lo siguiente, entrecomillado, no creo que el diario mienta. Es evidente que generó algunas molestias, sus dichos se refiere, en cierta corporación judicial, sobre todo en unos jueces más viejos y en actividad que adhieren a la ideología de Di Pasquale y les afecta. No sabía que entre ustedes había alguien que tenía mi misma ideología. Yo creo que esto amerita que al fiscal García Lois no le conteste nada. Está tratando de presionar a la justicia. Y antes de terminar, quiero referirme a un solo párrafo del fiscal Marcelo Grosso. Al terminar su alegato, habló sobre el himno nacional argentino y repitió varias veces la palabra libertad, libertad, libertad. Y según él, considera que los hechos del 70 fueron una guerra contra la libertad. Lo que no aclaró es contra la libertad de quién, pero a mí sí me quedó claro el concepto que quiso dar. Entonces yo me voy a permitir pedir un minuto más para leer una parte de la causa 13 que seguramente no la tuvo en cuenta, capítulo 5, cuestiones de hecho, número 8 y 22, donde se considera la situación de guerra revolucionaria emprendida por los terroristas. En el punto de referencia, la Cámara expresó: el objetivo último de esta actividad fue la toma del poder político por parte de las organizaciones terroristas. Como segundo punto, dijo que este fenómeno delictivo asoló al país desde la década de los 60 y generó un terror cada vez más creciente en la población. El tercer punto dice que también está fuera de toda discusión que a partir de los años 70 el terrorismo se agudizó en forma gravísima. El cuarto punto dice que se tiene por acreditado que la subversión terrorista puso una condición sin la cual los hechos que hoy son objeto de juzgamiento posiblemente no se hubieran producido. En el punto quinto habla del fracaso de una ley de amnistía y en el punto 6 dice que es suficientemente claro que ni el Estado ni la sociedad provocaron de manera suficiente la agresión subversiva. En el punto 7 dice que tales acciones tuvieron lugar tanto en épocas en que los destinos de la nación eran regidos por gobiernos de jure como de facto. En el punto 8, que la actividad subversiva se manifestó a través de todo tipo de ataques, generalmente llevados a cabo en forma leve. El 9 habla que esto apareció a partir de la Segunda Guerra Mundial. En el 10 hace una clara definición de guerra revolucionaria tomando a un autor, Robert Thompson. En el punto 11 hace la separación entre guerra de guerrillas y guerra revolucionaria.
Luego enuncia las 5 fases de la guerra revolucionaria en el punto 12, que son similares a las que yo intenté en una oportunidad expresar acá. Y el punto 13 dice que cabe concluir que este fenómeno se corresponde con el concepto de guerra revolucionaria. Entonces queda claro que no puedo estar de acuerdo con lo que expresó el fiscal Grosso. Si además quiere hacer memoria el señor fiscal, le puedo decir que en esa década hubo 5.215 atentados explosivos, 1.311 secuestros de artefactos explosivos, 1.052 atentados incendiarios, y así están enumerados los 21.000, casi 22.000 hechos que ocurrieron. Pero vamos a tratar de nombrar solamente los más significativos para que esto no sea tan pesado. Robo de armamentos, 2.042 hechos. Debe ser parte de la guerra contra la libertad, y en la mayoría de los hechos se llevaron más de un arma y hubo oportunidades en que se llevaron más de 1 tonelada de armamento. Hubo 45 ataques a cuarteles e instituciones policiales, de gendarmería, de prefectura. Ni que hablar de policía. Debe ser también parte de la guerra contra la libertad que se llevó a cabo. Hubo 1.501 asesinatos y hubo más de 1.700 secuestros extorsivos. Pienso que esa es la guerra a la cual, contra la libertad, a la cual se ha referido el fiscal. Para terminar, voy a expresar 10 palabras de un estadista. Más allá que después el estadista guste o no guste. Dice: si el presente trata de juzgar el pasado, perderá el futuro. Eso lo dijo Winston Churchill. Y por último, quiero recordarles un versículo de la Biblia, Nuevo Testamento, Mateo 7:2. Porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Yo espero ahora la resolución y los fundamentos de ustedes, para ver si lo que dice el Antiguo Testamento en Isaías 64:6 se hace realidad una vez más. Le pido que lo lean. Habiendo terminado, después de escuchar la sentencia, que todavía no tengo claro cuándo va a ser, solicito ser trasladado al penal de Marcos Paz para poder atender el otro juicio, el cual lo inicié en diciembre y he perdido todo tipo de contacto con los temas que se están tratando ahí. Señores, yo he terminado. Bien, señor. Sí, por favor, si se dirige a su asiento. Esta es la actividad prevista para el día de hoy. El debate va a continuar el día de mañana con la oportunidad de últimas palabras, en primer lugar del señor Jorge Sosa, y luego Hilarión. Señora, por favor, silencio. Señor Di Pasquale, tome asiento. Señora, hay que comportarse, por favor. Debemos tratarnos todos con respeto.
Decía que mañana vamos a darle la oportunidad también de hablar al señor Hilarión de la Paz Sosa y eventualmente al señor Farías Barrera. Quiero decir eventualmente porque la intención del tribunal es dar el veredicto del día de mañana, pero no sabemos si vamos a alcanzar eso en horas de la tarde, ¿no? A realizar la tarea porque, como saben, la causa es muy extensa, hay mucha prueba para valorar y muchos temas a considerar. Así que es nuestra intención tratar de hacerlo, pero no lo podemos saber en este momento. Mañana, seguramente por la mañana, vamos a tener un panorama más claro. Así que tengan muy buenos días. Sí, la audiencia continúa a las 9 de la mañana, sí. Señor presidente, para organizar con el señor Farías, y están convocados los Están convocados a sí. los tres, sí. Desde ese horario. Sí, desde las 9 de la mañana. Perfecto.